Bienvenido a esta cátedra apostólica. Deseamos muchas bendiciones de parte de Dios. Um, Hoy tenemos, aperturando esta cátedra apostólica, tenemos una enseñanza, nuestra primera enseñanza de esta serie, es el altar como trono, Edén al reino, del Edén al reino. Y es importante señalar que, en primer lugar, toda autoridad verdadera nace de un altar legítimo. Vamos a hablar de los fundamentos del altar, cómo surge el altar legítimo del trono de Dios. Y por lo tanto, te damos la bienvenida a esta cátedra apostólica. Esto es un espacio de enseñanza diseñado no para entretener, sino para establecer principios del reino. Queremos establecer en esta cátedra apostólica lo que es el gobierno espiritual con entendimiento. Esta cátedra no nace desde la urgencia de producir contenido para redes sociales ni demás, sino nace desde la responsabilidad de guardar, interpretar y transmitir el diseño del reino. Así que yo quiero que nos acompañe en una oración en el día de hoy para hacer la apertura de esta cátedra profética. Decimos así: Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de orden, de diseño y de gobierno, hoy venimos delante de ti para pedir, Dios, que toda emoción sea sujetada y que tú nos alinees a tu diseño eterno, Padre de la gloria. Reconocemos que toda autoridad legítima proviene de ti, que ningún hombre puede sentarse en una cátedra si no ha sido primero formado en un altar. Consagramos este tiempo, Padre, como espacio de enseñanza bajo gobierno, donde tu palabra no sea manipulada ni reducida, ni usada como control humano. Que el espíritu de sabiduría y revelación abra nuestro entendimiento, no para inflar conocimiento, sino para establecer el reino. Quitamos de este espacio toda voz extraña, todo orgullo intelectual, toda ambición personal, y nos sentamos y establecemos sentados en la cátedra tu enseñanza, tu señorío. Que la palabra viva seas tú, la autoridad final seas tú. Declaramos que esta cátedra no produce confusión sino orden, no produce división sino gobierno, no produce ruido sino diseño, y que todo lo que aquí se ha enseñado glorifique el nombre tuyo, oh Dios. Amén y amén. Bien, en esta serie titulada El altar y el gobierno del reino, vamos a caminar por un terreno que durante generaciones ha sido reducido, simplificado y muy mal entendido. Porque el altar no es solo un lugar de sacrificio. El altar es desde el principio un trono invisible. Debemos verlo desde esa cosmovisión. Porque donde hay un altar legítimo, esa palabra es bueno subrayarla, legítimo, hay una autoridad espiritual legítima. Donde hay autoridad espiritual, hay gobierno. Y donde hay gobierno, el reino se mantiene con orden. Y esos son los aspectos que vamos a tocar en esta serie: gobierno, orden, legitimidad, altar. En este primer estudio vamos a regresar al origen, no a la tradición, no a la costumbre, sino al diseño original de Dios. Vamos a mirar el Edén, no como un jardín poético. Sabemos que las escrituras manejan niveles de interpretación. Lo vamos a ver en un nivel de interpretación peshat, literal, como un jardín bonito, hermoso. No lo podemos ver así, de una manera poética, sino
debemos verlo como realmente fue diseñado, como realmente las escrituras, como realmente los sabios antiguos lo configuraron y lo estructuraron, como un santuario cósmico, le den como un altar de gobierno, le den como un punto de intersección entre el cielo y la tierra. Entonces, entendido eso, vemos que Adán no fue creado primero como agricultor. Podemos ver a Adán como un agricultor, como una persona que era un simple explorador, ni siquiera como un trabajador. Adán tenemos que verlo como un sacerdote y también verlo como un rey, un hombre con acceso al altar. Por eso escuchaba la voz de Dios. Dios descendía al Edén, tenía una comunicación constante con Adán. Él era un sacerdote, él ministraba la presencia, tenía autoridad para legislar desde, desde el Edén. Por eso la caída que se originó en el Edén no fue una caída solo moral, fue una caída gubernamental. Cuando el altar se corrompe, el trono se pierde. Cuando el trono se pierde, el gobierno pasa a manos ilegítimas. Entonces, a lo largo de esta cátedra, utilizaremos herramientas con responsabilidad y reverencia. Exégesis bíblica, hebreo bíblico y su intención original, midrash y comentarios de los sabios antiguos, el contexto del judaísmo del segundo templo, lectura cristológica centrada en Cristo como rey del reino, también lenguaje apostólico de gobierno y diseño espiritual. Esto no es para crear una doctrina nueva, jamás, sino para restaurar un entendimiento antiguo con ojos de reino. Entonces, todo lo que se ha enseñado aquí, debe pasar por tres filtros fundamentales. Uno, fidelidad a la escritura, coherencia con la cátedra de Cristo y producción de orden, no de confusión. Si una revelación no produce gobierno, no viene del trono. Si una revelación produce confusión, no viene del trono. En este primer episodio que estaremos tratando, no buscamos darte una respuesta rápida, más bien buscamos reordenar la manera de ver, de visualizar, de interpretar el altar. ¿Por qué? Porque como ministerios proféticos, como ministerios apostólicos, debemos entender algo fundamental. Que antes de hablar de milagros, antes de hablar de unción, antes de hablar de autoridad, tenemos que obligatoriamente volver y hablar de dónde se gobierna. Y el gobierno del reino siempre va a comenzar en un altar profético. Si estás buscando un espectáculo, este no es el lugar. Pero si estás aquí con hambre de entendimiento, con deseo de madurez espiritual y con llamado a fluir con peso, entonces estás en la cátedra correcta. Por lo tanto, comencemos. Para comenzar esta cátedra apostólica, primero tenemos que entender qué es el altar bíblicamente. Entonces tenemos que debemos entender lo siguiente. Número uno, el altar no solo lo podemos observar como un lugar de sacrificio, no solamente el lugar donde se llevaba un animal, se degollaba, se esparcía la sangre y se quemaba, no. Si vamos al contexto de Levítico 17:11, dice así la palabra: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Y hay una nota clave importante en ese texto.
el altar no existe por el sacrificio, sino que el sacrificio existe porque el altar fue establecido. Y los sabios del Talmud nos enseñan algo, y en una lectura importante en el Talmud Bavli, en el Tratado de Sebajim, folio 6a, donde enseña que el sacrificio no santifica el altar. El altar es el que santifica el sacrificio. Y los sabios midrashicos hacen una anotación interesante y enseñan que el altar es una entidad espiritual previa al acto. No reacciona al sacrificio, lo transforma. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar esto? ¿Cuál es el subprofundo que nos enseña esto? Es que el altar es un canal de transmutación, no un lugar de muerte. Lo que se coloca allí no se pierde, sino que se eleva. Y hay una aplicación profética interesante en esto, y es que no se sube al altar para morir, subes para cambiar de naturaleza. Subes al altar como naturaleza carnal y el fuego consume y transforma y convierte en humo que se eleva ante la presencia de Dios, y el humo es esencia espiritual. Entonces, la manera de ver el altar no es como un lugar donde solamente hay un sacrificio, donde solamente hay muerte, sino un lugar de transformación. Entonces, el segundo punto de cómo ver el altar es como un punto de encuentro. Los que están tomando anotación lo pueden hacer. Altar como punto de encuentro. Y en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 24, nos da una idea clara respecto a visualizar el altar como un punto de encuentro. Dice así la escritura: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, coma, importante, ¿qué dice? Vendré a ti y te bendeciré. Punto de encuentro. Una cita espiritual donde yo hiciera memoria de mi nombre. En ese lugar yo vendré a ti y te bendeciré. Entonces, ahí, si vemos la interpretación de los sabios en el Talmud Berajot 55a, dice que desde el día que el templo fue destruido, el altar del hombre es su mesa. Shulchan. Hay un libro del judaísmo muy interesante que se llama el Shulchan Aruch, la mesa servida, puesto en la mesa, que es de interpretación, de estudio de la Torah, porque en la mesa es un lugar de reunión, un lugar de encuentro, un lugar de enseñanza. La mesa es el lugar donde tú, cuando haces un buen banquete, invitas a un familiar, lo citas a un amigo, y ahí en la mesa se celebran esos encuentros. Y la mesa significa o se interpreta como el altar. Los sabios del Talmud enseñan, y hay una enseñanza midrashica que dice y explica que el altar es un lugar donde lo celestial desciende y lo terrenal asciende. Y eso sucede al mismo tiempo. Es decir, hay una ministración que comienza a subir como olor grato ante la presencia de Dios. Y entonces el trono celestial se moviliza. Y ahí hay un encuentro. Y conmigo, altar como encuentro. Entonces, la profundidad que me enseña este contexto es que el altar no es una dirección. El altar es una intersección. El cielo y la tierra allí se besan. Un altar legítimo produce que el cielo y la tierra se besen allí. Entonces,
hay una aplicación para los ministerios proféticos y apostólicos que debemos manifestar, comprenderla. Y es que cada altar legítimo, cada altar verdadero, crea una zona de convergencia donde Dios no observa desde lejos, sino que entra al escenario. Donde hay un altar legítimo, se va a manifestar el trono de Dios. Se va a manifestar todo el gobierno de Dios. No estaremos que durar siglos clamando, rasgando nuestro vestido, porque el altar legítimo hace que el cielo se venga en movimiento y se manifieste. También tenemos el tercer punto de cómo entender el altar. El altar tenemos que entenderlo como un lugar de acceso. Es importante, los que están tomando anotaciones, altar como un lugar de acceso. Para eso es bueno irnos al libro de Éxodo, capítulo 30, verso 10. Dice, una vez al año hará Aarón expiación, sobre sus cuernos. Esto es clave. Los cuernos del altar. Los cuernos del altar representan punto de agarre espiritual, punto de anclaje espiritual. Aferrarse a los cuernos del altar en la Biblia simboliza buscar asilo, buscar refugio, buscar misericordia divina. Y lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 50. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. El Talmud Sanedrín, el folio 43A, enseña que aún el culpable se aferra a los cuernos del altar y entra en una dimensión de misericordia. Es importante hacer esta anotación que enseñan los sabios, que quien se conecta al altar, aunque no tenga méritos, entra por acceso y no por justicia. Y esto nos enseña una revelación poderosa. El altar no pide credenciales, abre portales. Es una puerta, no un tribunal. Entonces, el altar no podemos verlo como un tribunal. El altar tenemos que verlo como un lugar dimensional de gracia, favor y misericordia. Muchos intentan entrar al reino por conocimiento. El altar permite entrar por rendición. Muchos intentan entrar por credenciales. El altar te da el acceso por gracia y favor. Porque aún nosotros no siendo justificados, justos, la misericordia no alcanzó. Entonces, el altar se apertura por misericordia. Digo conmigo, se apertura por misericordia. No es un tribunal. No es un tribunal. Es un lugar de gracia. Es un lugar de favor. Y es bueno que, continuando aprendiendo en este contexto del altar y del gobierno, entendamos en el lenguaje original qué es el altar. La palabra hebrea utilizada para el altar es la palabra mizbeach. Mizbeach. Y tiene la misma raíz que zabaj, es decir, la raíz de zabaj, que es transferir, transferencia. Entonces, ¿el altar qué es? Es un lugar, lo aprendimos ya en el punto 1, de transferencia. Un lugar donde no se muere, sino que hay una transferencia. Lo que muere se transforma. Un lugar donde hay gobierno. Un lugar donde hay
misericordia. Entonces, el altar no existe para el hombre existe para el altar. Entonces, el altar como espacio de gobierno. Seguimos en esta cátedra apostólica, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de altar. Entonces, ver el altar como espacio de gobierno. Primera de Samuel 7, 9, 10. ¿Qué dice el texto? Samuel ofreció holocausto. Y Jehová tronó con gran estruendo contra los filisteos. ¡Wow! Tremendo. El altar provocó intervención política y militar. Los sabios nos enseñan que donde hay altar y sacrificio aceptado, allí se decreta desde el cielo. El cielo produce movimiento. El cielo se moviliza. Las huestes celestiales vienen a movilizarse. El altar es el trono inferior que activa el trono superior. Recuérdense, venga a nosotros tu reino. El altar no es un lugar pasivo. El altar es un lugar legislativo. El altar es un lugar donde se decretan victorias, caídas y cambio de eras, cambio de sistema, cambio de temporada. Por lo tanto, antes de que Dios gobierne una nación, primero va a levantar un altar. Antes de que Dios manifieste reino apostólico, profético, va a establecer, va a pedir que se establezca un altar, se establezca gobierno espiritual, y ese altar va a manifestar esa estructura de gobierno. Es lo importante de crear un altar profético, un altar apostólico, un altar de oración, un altar de gobierno del reino. Entonces, esta primera parte que nos estamos centrando en lo que es el Edén como santuario y como trono, como altar espiritual. Dijimos que el Edén no es un lugar decorativo, sino el primer espacio de gobierno. Edén no es un jardín con muchas flores lindas, que de seguro lo habían, pero aquí la intención de entender lo que era el Edén, si vamos al libro de Génesis, capítulo 2, verso 8, dice así el texto: y plantó Yahweh Elohim un jardín en Edén, al oriente. Si lo leemos en el texto en hebreo, dice Be'edem Mikedem. ¿Qué dice? Gam igual a jardín, no parque ornamental. Jardín, dimensión. Jardín, el Gam es una dimensión. Y dice Mikedem. Y la palabra Mikedem es desde el oriente. El oriente en hebreo indica antigüedad. Es decir, desde la antigüedad. Edén no es creado como paisaje, sino plantado como un espacio funcional con orientación espiritual, el oriente. Edén fue creado antes que el mundo visible. Y el jardín fue dispuesto como morada de la presencia. Edén es precreacional en el diseño de Dios, aunque se manifiesta dentro de la creación. Entonces, Edén lo tenemos que ver como el prototipo del templo. ¿Y cómo así el prototipo del templo? Si vamos a Génesis 2:15, dice: y tomó Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el jardín del Edén
para que lo cultivara y lo guardara. En hebreo la palabra trabajar es que significa servir, ministrar, no trabajar como un agricultor, sino abad, de servir, de ministrar, y para que lo guardara, que es leshamra, viene de la raíz shim mem resh, que es guardar, que es custodiar, y esas dos palabras son las mismas usadas para los sacerdotes en el Mishkan. Lo vemos en Números 3, 7, 8. Entonces, si vemos el contexto de lo que es Edén como dimensión, estamos viendo que Adán es presentado como sacerdote, no como jardinero. Así como los levitas guardaban el santuario, Adán guardaba el jardín. Así como los levitas servían al santuario, así Adán servía. Y hay unos elementos interesantes que nos conectan al templo, que son los mismos elementos que están allí en el jardín del Edén. Tenemos un río, Génesis 2:10, y salía del Edén un río que regaba el jardín, que vemos, el cual se dividía en 4 brazos y rodeaba la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella ciudad es bueno. Interesante. Entonces el paralelo está, el templo había, que lo vimos en Ezequiel 47, agua viva. En el Mishkan, fuente de bronce con agua. Entonces, el río que vemos en Edén, ¿qué indica? Indica que fluye desde la presencia, la vida que fluye desde la presencia, no irrigación natural, sino una vida espiritual. Otro elemento importante, que también lo vemos en el templo, y lo vemos en el Edén, como santuario, como altar, y es oro. Génesis 2:12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Paralelo. ¿Qué había en el Mishkan? ¿Cómo estaba cubierto el Mishkan? El Mishkan estaba cubierto de oro. El lugar santísimo revestido de oro. El oro estaba destinado a los santuarios. Por lo tanto, Edén es un santuario lleno de oro. Piedras preciosas. Lo vemos ahí mismo, en el mismo Génesis 2:12. Allí hay bedelio y hay piedra de ónice. ¿Y qué tenemos? El pectoral del sumo sacerdote en Éxodo 28. Fundamentos del templo. No son recursos mineros. Son materiales litúrgicos. Materiales espirituales del templo. Y otro dato interesante que vemos en el jardín, y lo vemos en Génesis 3:24, y es que puso querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Y esos querubines son los mismos querubines que vemos que están guardando el arca. Los querubines que cubrían el propiciatorio. Así como los querubines guardan el arca, guardan el acceso al Edén. Esto tiene sentido, ¿no? El Edén tenía acceso restringido, así como el lugar santísimo. Entonces, volviendo al paralelo, vemos que tenemos Edén, presencia divina. En el Mishkan tenemos Shejina. En el Edén tenemos Adán como sacerdote. En el Edén tenemos la figura de un sumo sacerdote. En el Edén tenemos río. En el Mishkan tenemos fuente de bronce. En Edén tenemos oro y piedra. En el Mishkan tenemos utensilios sagrados. En Edén tenemos querubines. Y en el Mishkan tenemos arcas resguardadas por querubines. En Edén tenemos acceso restringido, porque se pusieron los querubines. Y en el Mishkan tenemos velo. Entonces, esto es para que vayamos ahí
viendo cómo es ese mover tanto del Edén como santuario, como lugar de sacerdocio, como lugar de altar. Es decir, que antes de que hubiera templo, hubo primero altar. Y antes de que hubiese altar, hubo trono de gloria. El trono de Hashem. Salmo 93, 2 dice, tu trono está establecido desde entonces. El trono de Dios precede a toda estructura. El trono de Dios, antes que cualquier estructura sagrada, estaba primero trono. Edén no comienza con sacrificio. El sacrificio se manifiesta de luego de la caída. Edén comienza con gobierno. Adán, que le fue entregado sacerdocio, pero le fue entregado gobierno, y gobernaba, y legislaba, y decretaba. Entonces, Adán lo podemos ver como sacerdote, rey. Sacerdote y rey. Entonces, cuando Adán pierde el gobierno, no cayó el hombre. Cayó un administrador espiritual. ¿Cómo así? Bueno, si lo vemos en el contexto de Génesis 1, 26, 28, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Antes de que Adán ore, sacrifique, nombre animales, recibe ¿qué? Autoridad. El primer mandato no es moral, es gubernamental. Y que se enseñoree. Es decir, no fue un simple hombre que se creó. Fue el portador de imagen y semejanza para tener una labor legislativa, una labor gubernamental, una labor de gobierno, una labor de reino. Entendemos que el hombre fue creado para representar el dominio del cielo en la tierra. Adán no es un habitante del Edén, es un regente, es un gobernador. Tiene algo especial, es el B'Tselem, la imagen misma de Dios, que lo hace un gobernador, un creador, un co-creador. Génesis 2.15 dice, podemos leer el texto. Y esta parte dice, ¿para qué lo guardarás? Llamar. Llamar no significa cuidar, sino vigilar. Significa proteger. Significa custodiar. Significa resguardar lo sagrado. Y es la misma función que en Números 3, 7 y 8 tiene el sacerdote. Guardar el santuario que tiene a su encargo. El mismo verbo que se utiliza para los levitas y para los sacerdotes. Llamar. Guardar. Adán fue expuesto como guardián del mandato, como el sacerdote guarda del santuario. La caída comienza cuando el guardián baja la guardia. Ese fue el problema. Adán tenía una misión de guardar. Fíjate que la encomienda Dios se la da a Adán. Pero la caída comienza porque él descuida, baja la guardia. Y a quien no recibe la orden, que fue a Eva, por ese intermedio, es que viene la caída. Entonces,
hay una expulsión y una pérdida con la caída. Génesis 3:24. Lo expulsó y puso querubines. Lenguaje de santuario. Santuario cerrado. Acceso restringido. Gobierno revocado. No fue un castigo emocional. Te voy a sacar. No. Fue una remoción administrativa lo que pasó en ese momento. Adán fue creado para reinar, pero perdió su posición por una sola hora. El pecado siempre busca quitarte el altar antes que quitarte la moral. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice por falta de fuego, dice falta de gobierno. Pero hay algo bastante interesante. Cristo como restaurador del altar y del trono. Cristo como restaurador del altar, no solo salvación del alma, sino que restaura gobiernos. El gobierno perdido. En Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Observación clave en este texto. Jesús no comienza predicando perdón, cruz, cielo. Él comienza predicando reino. Porque se estableció, se perdió un gobierno en Edén. Se perdió una autoridad que le había sido transferida al hombre. Entonces está predicando arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, posición y lealtad. Es un lenguaje de reino. Lucas 9:19-10 nos enseña, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué se perdió? En Edén se perdió algo. No solo comunión, se perdió autoridad delegada. Entonces, salvación incluye restauración de función, no solo de destino eterno. Jesús viene a restaurar el gobierno. Mateo 28:18 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Autoridad, gobierno. No dice me será dada, dice me es dada. Lenguaje de entronización, lenguaje de reino. Y en Hebreos 2:8-9 nos enseña que todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero ahora vemos a ¿quién? A Jesús. El autor conecta lo siguiente: Adán, todo bajo sus pies; Cristo, todo restaurado bajo sus pies. Jesús recupera lo que Adán perdió, que fue la autoridad. Ahí está algo interesante, porque los sabios enseñan que el Mesías restaurará lo que fue dañado en el principio, lo que fue roto en el principio. Y aquí el Nuevo Testamento nos enseña en Juan 19:30 que consumado es. Lenguaje sacrificial, no solo de sufrimiento, es un lenguaje de altar. Y nos enseña, nos muestra ahí Hebreo 13:10, que dice, tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que sirven el tabernáculo. La cruz se presenta aquí como un altar, sacrificio, consumación del sistema antiguo. Entonces, Hebreo 9:12 dice, y entró una vez y para siempre, siendo obtenido eterna redención, habiendo obtenido eterna redención. El sacrificio no se repite porque el altar es perfecto. Y siguiendo este mismo planteamiento de ver el altar como un lugar de gobierno profético, el Salmo
110:1 dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Aquí está bien hablado de trono restaurado y enemigos sometidos. Está hablado de sentarse en un kisef, que es un trono. Entonces aquí vemos a Cristo como segundo Adán, restauración completa. El primer Adán fue alma viviente, el posterior Adán espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. El primer Adán pierde altar, pierde trono. El segundo Adán restaura el altar con la cruz y recupera trono, resurrección. Sí, aquí estamos visualizando esta enseñanza, viendo esta enseñanza desde un contexto, recorriendo desde Génesis, sacar el Nuevo Testamento, cómo tenemos un acceso restaurado, cómo podemos reconstruir un altar, cómo podemos acercarnos confiadamente, como dice Hebreos 4:16, porque ya el trono no está cerrado. Los querubines no guardan la entrada. Por lo tanto, tenemos acceso. Esto que voy a decir sé que es un poco fuerte, pero es cátedra apostólica. Jesús no muere para darte el cielo. Él muere para devolverte el gobierno bajo el cielo. Apocalipsis 5:10 dice, nos ha hecho para nosotros, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No dice en el cielo, no dice que flotaremos, sino que reinaremos sobre la tierra. Entonces, el altar de hoy, tenemos que entenderlo, para entender el principio de gobierno profético, de autoridad apostólica. El altar de hoy no es un evento, no es plataforma, es un sistema de gobierno. Por eso Dios en esta temporada profética está reordenando altares, como dice Ageo 1:8-9, subid al monte y reedificad la casa, buscáis mucho y halláis poco, subiendo al monte y reedificando la casa de Dios. Hebreos 12:27 dice, quitaré todo lo que puede ser conmovido. Dios no está sacudiendo para destruir, está sacudiendo para reordenar fundamentos. Cuando Dios reordena altares, no siempre apaga el fuego, a veces lo quita, lo que hace es que quita el respaldo. Dios está reordenando altares. Dios está diciendo que limpiemos nuestros altares, quitemos el polvo, quitemos la ceniza y reordenemos altar para Dios. Son principios poderosos. Dios no gobierna desde eventos, gobierna de sistemas establecidos. Dios gobierna en lugares donde hay orden. Por eso la presencia descansa donde hay orden continuo. La Shekinah no visita el caos, habita en estructuras alineadas. Y a los apóstoles y profetas de esta cátedra, una anotación importante es que cuando el altar se vuelve evento, el gobierno se diluye. Jueces 21:25 dice, cada uno hacía lo que le parecía. No faltaban líderes, faltaba un trono funcional. Donde el altar no gobierna, cada quien crea su sistema. Y Jesús lo confronta en Mateo 7:22-23, dice,
No hicimos muchísimos milagros, nunca os conocí. Mucha manifestación, pero cero reconocimiento gubernamental, cero reconocimiento del trono del cielo. Mucha emoción, mucho espectáculo, pero el trono no lo validaba. Mucha autoproclamación, pero conexiones con el Eterno, con el altar superior, con el trono de gloria, ninguna. Entonces Dios en esta temporada no está levantando ministerios famosos, sino altares legítimos. Dios está levantando estructuras de gobierno del reino. Apocalipsis 11:1 dice, levántate y mide el templo, el altar y a los que adoran. Una de las funciones de Dios en esta temporada profética es que está midiendo el altar, está midiendo el templo, está midiendo los adoradores. Antes de expandir, Dios evalúa el diseño. Viene una expansión apostólica poderosa, pero primero hay una evaluación del diseño. Hay una medición del reino. Así que yo declaro el fuego de Dios en tu ministerio, pero un fuego que esté sustentado en un altar legítimo, porque fuego sin altar produce emoción. El altar sin trono entonces produce una religión. Pero cuando el altar está conectado y está alineado con el reino, con el trono y tiene fuego, entonces hay una manifestación con peso de gloria. Yo declaro para tu ministerio y para tu vida. Y declaro que hay una reordenación del altar profético de oración, el altar espiritual de la casa apostólica. Que todo altar ilegítimo pierde autoridad. Declaro que tu altar correcto va a producir un gobierno correcto. Yo declaro que Dios restaura tu altar y también te envía. Amén. En el próximo estudio hablaremos de la cátedra de Moisés y la transferencia del gobierno. No todos pueden sentarse en una cátedra, pero todo altar legítimo produce una.